Los vikingos, esos feroces guerreros del norte, son conocidos por sus incursiones, su mitología y su cultura única. Pero detrás de su imagen de héroes épicos se esconde una realidad más oscura, llena de secretos y prácticas que desafían nuestra percepción de este pueblo. En este video, exploraremos 10 de los secretos más oscuros de los vikingos, revelando aspectos de su vida que rara vez se mencionan. Desde sacrificios humanos y canibalismo hasta esclavitud sexual e incesto, descubriremos la cara oculta de esta civilización fascinante. Prepárate para una inmersión en la historia más oscura de los vikingos, donde la realidad supera a la ficción y los secretos revelan una verdad más compleja y perturbadora. ¿Te atreves a adentrarte en las sombras de la historia vikinga? 1. Sacrificios humanos. Los vikingos, conocidos por su ferocidad y habilidades como navegantes, también tenían una compleja religión politeísta. En su sistema de creencias, los dioses tenían un gran poder sobre la vida humana y el destino. Para obtener el favor de estos dioses, los realizaban una variedad de rituales y ofrendas, incluyendo el sacrificio humano. Aunque la práctica del sacrificio humano era común en muchas culturas antiguas, la forma en que los vikingos lo llevaban a cabo era única. Las víctimas podían ser esclavos, prisioneros de guerra o incluso miembros de su propia comunidad, elegidos por su estatus o por ciertas características físicas. Se creía que estos sacrificios tenían un gran poder para influir en los dioses y obtener resultados específicos, como la victoria en la batalla, una buena cosecha o la protección de la comunidad. Los métodos de sacrificio variaban según el dios al que se ofrecía la víctima. Algunos eran quemados vivos en grandes hogueras, mientras que otros eran colgados en árboles o ahogados en pantanos. La selección del método dependía de la deidad y la naturaleza del favor que se buscaba. La evidencia arqueológica y las crónicas medievales nos proporcionan información sobre la práctica del sacrificio humano entre los vikingos. Se han encontrado restos humanos en pozos y pantanos que se cree fueron utilizados para este propósito. Además, las sagas nórdicas, como la saga de Ynglinga, describen en detalle cómo se llevaban a cabo estos rituales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación de estas fuentes es compleja y sujeta a debate. Algunos estudiosos argumentan que las descripciones de los sacrificios humanos en las sagas son exageradas o ficticias, mientras que otros las consideran como un reflejo preciso de la realidad histórica. Independientemente de la interpretación, el sacrificio humano era una práctica culturalmente significativa para los vikingos. Refleja su profunda conexión con sus dioses y su creencia en el poder de los rituales para influir en el mundo que los rodeaba. 2. Berserkers. Los berserkers eran guerreros vikingos legendarios conocidos por su ferocidad y valentía en la batalla. Se cree que eran miembros de una élite de guerreros que entraban en un estado de furia descontrolada en el campo de batalla. Una teoría sugiere que los berserkers utilizaban drogas o sustancias psicoactivas para inducir este estado de frenesí. Se cree que consumían hongos alucinógenos, como la amanita muscaria, o bebían una mezcla de cerveza y miel llamada hidromiel que podía contener ingredientes estimulantes. Estas sustancias podrían haberles dado una sensación de euforia, reducido el dolor y aumentado su agresividad. Otra teoría sugiere que los rituales y la imagen intimidante de los berserkers desempeñaban un papel importante en su comportamiento en la batalla. Se dice que antes de la lucha, se desnudaban o vestían pieles de animales, mordían sus escudos y aullaban como lobos. Estas acciones podrían haber tenido un efecto psicológico en sus enemigos, intimidándolos y creando un aura de ferocidad. En la batalla, los berserkers se caracterizaban por su valentía y su lucha despiadada. Se decía que no sentían dolor ni temor y que luchaban con una fuerza sobrehumana. Esto puede haber sido resultado de su estado mental alterado, ya sea por las drogas consumidas o por el estado psicológico inducido por los rituales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que gran parte de lo que sabemos sobre los berserkers se basa en leyendas y relatos mitológicos, por lo que resulta difícil separar la realidad de la ficción. Además, no todos los vikingos eran berserkers y no se tiene certeza de cuánto influyeron en el resultado de las batallas vikingas en general. 3. Thralls, la clase esclava en la sociedad vikinga. La sociedad vikinga estaba dividida en 3 clases sociales: los nobles, jarls, los hombres libres, bondis, y los esclavos, thralls. Los thralls eran considerados propiedad y no tenían los mismos derechos que las otras clases. Podían ser comprados,
vendidos o incluso sacrificados. Su vida era dura y llena de trabajo pesado y castigos brutales. Los thralls podían provenir de diferentes orígenes. Algunos eran prisioneros de guerra capturados durante las incursiones vikingas. Otros eran personas que se habían endeudado o habían cometido algún delito. También había thralls que nacían en la esclavitud, hijos de padres que también eran esclavos. La vida de un thrall era difícil. Tenían que trabajar largas horas en el campo, en las minas o en las casas de sus amos. No tenían derecho a la propiedad ni a la libertad. Podían ser castigados severamente por cualquier desobediencia. A pesar de su condición de esclavos, los thralls tenían algunos derechos. Podían casarse y tener hijos. También podían comprar su libertad o ser liberados por sus amos. La esclavitud era una parte importante de la economía vikinga. Los thralls proporcionaban mano de obra barata para la agricultura, la construcción y otras tareas. También eran utilizados como soldados en tiempos de guerra. La esclavitud vikinga fue abolida gradualmente a partir del siglo XI. La influencia del cristianismo y el desarrollo de una economía más compleja llevaron a la disminución de la esclavitud. 4. Rituales sangrientos en la religión vikinga. La religión vikinga era una compleja mezcla de politeísmo, animismo y chamanismo. Los vikingos creían en una variedad de dioses y diosas que tenían un gran poder sobre la vida humana y el destino. Para obtener el favor de estos dioses, los vikingos realizaban una variedad de rituales y ofrendas, incluyendo sacrificios de animales y humanos. Los sacrificios de animales eran una parte común de los rituales vikingos. Se sacrificaban animales como caballos, cerdos y ovejas para apaciguar a los dioses y obtener favores específicos, como la victoria en la batalla, una buena cosecha o la protección de la comunidad. Los animales eran sacrificados de diferentes maneras, dependiendo del dios al que se ofrecían. Los sacrificios humanos eran una práctica menos común, pero se realizaban en ocasiones especiales, como durante la muerte de un rey o un jefe importante. Se creía que el sacrificio de un humano tenía un gran poder para influir en los dioses y obtener resultados específicos. Las víctimas de los sacrificios humanos eran cuidadosamente seleccionadas y podían ser esclavos, prisioneros de guerra o incluso miembros de la propia comunidad. Además de los sacrificios, los vikingos también practicaban la adivinación y la magia negra. La adivinación se utilizaba para predecir el futuro o para obtener información sobre eventos pasados. La magia negra se utilizaba para dañar a los enemigos o para obtener ventajas personales. Los rituales vikingos eran a menudo sangrientos y violentos, pero también tenían un profundo significado religioso y cultural. Reflejan la profunda conexión de los vikingos con sus dioses y su creencia en el poder de los rituales para influir en el mundo que los rodeaba. 5. Canibalismo en la cultura vikinga. El canibalismo es una práctica cultural que ha existido en diferentes épocas y lugares a lo largo de la historia. En el caso de los vikingos, la evidencia sobre su posible práctica del canibalismo es limitada y controvertida. Algunas fuentes sugieren que los vikingos pudieron haber recurrido al canibalismo en situaciones extremas, como durante periodos de hambruna o como parte de rituales religiosos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas fuentes son a menudo fragmentarias y sujetas a interpretación. Un ejemplo de evidencia que se ha utilizado para apoyar la teoría del canibalismo vikingo es la presencia de marcas de corte en huesos humanos encontrados en algunos sitios arqueológicos. Sin embargo, estas marcas también podrían haber sido causadas por otras prácticas, como la extracción de médula ósea o la preparación de cadáveres para rituales funerarios. También se han encontrado relatos de canibalismo vikingo en algunas sagas nórdicas, pero estas historias son a menudo ficticias o exageradas. Es importante recordar que las sagas nórdicas no son fuentes históricas precisas y no deben tomarse como evidencia definitiva de la práctica del canibalismo. 6. Incursiones vikingas, violencia y saqueo en la Europa medieval. Los vikingos, conocidos por su destreza como navegantes y guerreros, realizaron incursiones violentas en las costas de Europa durante varios siglos. Saqueaban monasterios, pueblos y ciudades, matando a hombres, violando mujeres y robando todo lo que podían llevar. Las incursiones vikingas tuvieron un profundo impacto en la historia y la cultura de Europa. Aterrorizaron a las poblaciones costeras y llevaron a la construcción de fortificaciones y ejércitos más fuertes para defenderse.
También contribuyeron a la expansión del comercio y la cultura vikinga por toda Europa. Las razones detrás de las incursiones vikingas son complejas y variadas. Algunos historiadores argumentan que los vikingos buscaban riqueza y recursos, mientras que otros creen que sus incursiones fueron motivadas por la búsqueda de poder y gloria. También es posible que las incursiones hayan sido una forma de aliviar la presión demográfica en Escandinavia. Las incursiones vikingas comenzaron a principios del siglo VIII y continuaron durante varios siglos. Alcanzaron su punto máximo en el siglo IX y X cuando los vikingos atacaron objetivos en toda Europa, desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo. Los vikingos eran guerreros feroces y hábiles, y sus incursiones a menudo tomaban a sus víctimas por sorpresa. Utilizaban barcos rápidos y ligeros para navegar por los ríos y atacar objetivos tierra adentro. También eran expertos en el uso de armas, como hachas, espadas y arcos. Las consecuencias de las incursiones vikingas fueron devastadoras para las comunidades atacadas. Los vikingos mataban a hombres, violaban mujeres y robaban todo lo que podían llevar. También destruían edificios y quemaban cosechas. Las incursiones vikingas tuvieron un impacto duradero en la historia y la cultura de Europa. 7. Torturas brutales en la cultura vikinga. La tortura es una práctica cruel e inhumana que ha existido en diferentes culturas a lo largo de la historia. En el caso de los vikingos, la evidencia sobre sus métodos de tortura es limitada, pero sugiere que eran particularmente brutales y despiadados. Se cree que los vikingos utilizaban la tortura para castigar a sus enemigos, disuadir a otros de desafiarlos y obtener información. Los métodos de tortura variaban, pero algunos de los más comunes incluían la crucifixión, el empalamiento, el desollamiento y el águila de sangre. La crucifixión era un método de tortura en el que la víctima era clavada a una cruz de madera y dejada morir lentamente. El empalamiento era un método en el que la víctima era atravesada por una estaca afilada que se insertaba a través del recto o la vagina. El desollamiento era un método en el que la piel de la víctima era arrancada de su cuerpo mientras aún estaba viva. El águila de sangre era una forma particularmente cruel de ejecución que se dice que fue utilizada por los vikingos. En este método, se abrían las costillas de la víctima a lo largo de la columna vertebral, se le extraían los pulmones y se los colocaban sobre los hombros, formando la imagen de un águila con las alas extendidas. Es importante tener en cuenta que la evidencia sobre las torturas vikingas es limitada y controvertida. Algunas fuentes sugieren que estos métodos de tortura fueron utilizados con frecuencia, mientras que otras argumentan que fueron casos aislados. Es posible que las torturas vikingas hayan sido exageradas por sus enemigos para demonizarlos. Independientemente de su frecuencia real, las torturas vikingas son un reflejo de la brutalidad y la violencia que caracterizaron su cultura. Eran un pueblo guerrero que no dudaba en utilizar la violencia para lograr sus objetivos. 8. Infanticidio en la cultura vikinga. El infanticidio es la práctica de matar a un bebé recién nacido. Es una práctica que ha existido en diferentes culturas a lo largo de la historia, y los vikingos no fueron una excepción. Hay varias razones por las que los vikingos pudieron haber practicado el infanticidio. En algunos casos, los bebés nacían con deformidades o enfermedades que los hacían difíciles de cuidar. En otros casos, las familias no podían permitirse mantener a otro hijo. También es posible que el infanticidio se haya utilizado como una forma de control de la población. La evidencia sobre el infanticidio vikingo es limitada, pero sugiere que era una práctica relativamente común. Se han encontrado restos de bebés en pozos y pantanos que se cree que fueron utilizados para el infanticidio. También hay relatos de infanticidio en las sagas nórdicas, que son historias tradicionales vikingas. 9. La esclavitud sexual en la cultura vikinga. La esclavitud sexual es una forma de explotación y abuso sexual que ha existido en diferentes culturas a lo largo de la historia. En el caso de los vikingos, la evidencia sugiere que la esclavitud sexual era una práctica común, especialmente durante sus incursiones y saqueos. Las mujeres capturadas durante las incursiones vikingas a menudo eran convertidas en esclavas sexuales. Eran obligadas a servir a sus captores y eran tratadas como objetos. Se las violaba, se las golpeaba y se las vendía o se las regalaba a otros vikingos. La esclavitud sexual era una experiencia traumática para las mujeres que la sufrían.
No solo eran privadas de su libertad y de sus derechos, sino que también eran sometidas a una violencia física y sexual extrema. Muchas de las mujeres que eran esclavas sexuales morían a causa de sus heridas o de enfermedades. La esclavitud sexual era una parte integral de la sociedad vikinga. Era una forma de obtener poder y riqueza, y también se utilizaba para controlar a las mujeres y mantenerlas en una posición subordinada. 10. El incesto en la cultura vikinga. El incesto es la práctica de tener relaciones sexuales con un miembro de la familia inmediata, como un padre, una madre, un hermano, una hermana o un hijo. Es una práctica que está prohibida en la mayoría de las culturas, ya que puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental de los hijos que nacen de estas relaciones. En el caso de los vikingos, la evidencia sugiere que el incesto no era una práctica común, pero se daba en algunas familias, especialmente entre los nobles. Se creía que el incesto mantenía la pureza de la sangre y el poder dentro de la familia. Hay varias razones por las que los vikingos pudieron haber practicado el incesto. En primer lugar, la sociedad vikinga era muy jerárquica y los nobles tenían un gran poder y riqueza. Al casarse con miembros de su propia familia, los nobles podían mantener su estatus y su poder. En segundo lugar, la sociedad vikinga era muy patriarcal y las mujeres tenían muy pocos derechos. Las mujeres vikingas no podían poseer tierras ni heredar propiedades, y a menudo eran consideradas propiedad de sus maridos o padres. Al casarse con miembros de su propia familia, los nobles podían asegurarse de que sus hijas se casaran con hombres de su misma clase social. En tercer lugar, la sociedad vikinga era muy aislada, y los vikingos tenían poco contacto con otras culturas. Esto significaba que era más probable que los vikingos se casaran con miembros de su propia familia, ya que no tenían muchas otras opciones. El incesto es una práctica que tiene consecuencias negativas para la salud física y mental de los hijos que nacen de estas relaciones. Los hijos de padres incestuosos tienen un mayor riesgo de nacer con defectos de nacimiento, enfermedades mentales y problemas de desarrollo. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.